Y hoy vamos a hablar de ser testigo. ¿Qué es esto de ser testigo? Bueno, ser testigo es ponernos en una posición de observador, observadora, en el que vemos nuestra mente, en el que vemos la ilusión de todo, ¿no? En la que nos separamos, ¿no? En el que no hay juicio, en el que aceptamos, podríamos decir, ¿no? Como hemos hablado alguna vez en estos clubes de lectura, ¿no? Ese estado de presencia, ¿no? De presencia, ese centro en el que observo las cosas y no me identifico o no participo o veo las cosas como realmente son, ¿no? Algo efímero, ¿no? Que realmente está en constante cambio, ¿no? Y ser testigo, ¿por qué nos cuesta tanto ser testigo? ¿No? Porque queremos tener razón, queremos, le damos vida y alimentamos a nuestro personaje, ¿no? Ah, yo tengo razón, esto es de esta manera, esto es de otra, ¿no? Y el ser testigo es ponernos desde ese lugar de comprensión, de compasión, de amor, de empatía, en el lugar que nos corresponde, es decir, somos parte de la conciencia, no tenemos toda la información, entonces observo lo que la vida me muestra, lo acojo con amor y desde ahí puedo tomar realmente una participación o una decisión o una acción totalmente distinta de cuando estoy desde la mente, ¿no? Porque desde la mente estoy desde la lucha, estoy desde la comparación, estoy desde la separación. Sin embargo, desde el ser testigo estoy desde esta observación viendo todo el panorama y desde aquí puedo decidir actuar o no actuar. De la otra manera, son mis programas y mis condicionamientos los que me hacen reaccionar, ¿no? Entonces, ser testigo nos convierte en observadoras, ¿no? En observadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando escuches este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y estamos aquí con Ollana y Siorcha. Hola, chicas. Hola, Hola, Kaixo. A mí me ha gustado al principio, has escrito, si la mente dejara de existir, ¿sería posible tomar conciencia de esta experiencia terrenal? Claro, imaginarnos un ser humano sin mente es un poco raro, ¿no? Pero luego hablas un poco de también lo que ha supuesto ser espiritual, ir a retiros, hacer cosas, o sea que no necesariamente explicas tú, ¿no? Que hay que hacer este tipo de cosas para estar conectados con uno mismo. Pero esa pregunta a mí me ha llamado la atención, ¿no? O sea, si la mente dejara de existir, ¿tomaríamos conciencia de esta experiencia terrenal igualmente? A lo largo del capítulo se plantea, necesitamos la mente, es decir, no hay nada Ujú, en la naturaleza que no esté diseñado de manera perfecta. Y si tenemos esta mente es porque ujú, la necesitamos. El trabajo es que sea una mente pura, un ego puro, alineado con nuestro corazón, alineado con nuestra esencia, que nos enfoque a lo que es real y no a lo que es ilusorio. Entonces ese trabajo, ¿no? Que hacemos de meditación, mm. con cualquier herramienta, ¿no? De estar presente, de estar aquí, de ser testigo también de nuestra propia mente. Entonces la mente, el ego son nuestros condicionamientos, el personaje son nuestros programas y nuestros condicionamientos. Entonces la idea es de liberarnos, ¿no? Como decíamos en el capítulo anterior, liberarnos de esos condicionamientos y tener una mente que esté alineada por tu bien, para tu bien, porque ahora la mente solamente responde a esos programas y esos condicionamientos a alimentarse a sí misma, por decirlo de alguna manera. Entonces, el trabajo que tenemos es desprogramar esa mente para que la mente escuche realmente a nuestro corazón. De hecho, hay una conexión a nivel físico, hay una conexión entre el corazón y la mente. Entonces, del corazón a la mente hay una banda mucho más ancha que de la mente al corazón. Quien
manda es el corazón. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo escuchamos y estamos solamente a esa dualidad, a esas polaridades de la mente, a ese constructo social, a nuestros programas, condicionamientos, creencias. Entonces el trabajo es ese, el trabajo es escuchar más al corazón. A través de escuchar más al corazón, de estar en ese espacio de testigo, la mente se va acallando. No es algo que nosotros podamos hacer. Nosotros podemos estar en escucha, podemos estar en atención, podemos estar en disposición y es algo que sucede. Por eso los estados meditativos, por eso un montón de dinámicas. Lo que planteaba en el capítulo es algo que lo interesante es algo que tú puedas hacer en tu día a día y que no sea algo que vivas de manera esporádica en un retiro, lo que sea, sino que tú puedas incorporar ese estado de testigo en tu vida para que quien realmente sea el centro eres tú, tu corazón, tu esencia, tu parte divina. Entonces, la mente es necesaria. La mente es necesaria porque a veces necesitamos tomar conciencia de ese personaje que somos para poder soltarlo y porque necesitamos ser operativos. Si realmente no tuviéramos mente, no podríamos ser operativos en este plano. Entonces es necesaria, pero es necesaria limpia. Has dicho que está conectado corazón-mente y mente-corazón. Y que es cuando está conectado corazón-mente es mucho más poderoso que si está conectado mente-corazón. El impulso del corazón a la mente es mucho mayor, es decir, Eso es. una ancha mucho más grande que la que la mente al corazón. ¿Por qué siempre o para qué siempre lo más bajo es lo que manda? Porque si al final la banda ancha del corazón a la mente es más ancha y poderosa que de la mente al corazón, es lo mismo que ¿por qué siempre tiene mucho más peso y poder el miedo que la fe? O sea, es que es curioso que siempre lo más bajo es lo que más peso tiene. Podríamos verlo así, ¿vale? Porque estamos enfrascados en los pensamientos, en los sentimientos, en el miedo. Fíjate que siempre algo nos lleva a tomar conciencia. Entonces siempre está nuestra parte divina, nuestro corazón, intentando dar un rayito de luz. ¿Qué pasa? Que todos esos condicionamientos, ¿no?, que nosotros adquirimos, con los que venimos, con los que aprendemos, son los que están tapando, o sea, están obstaculizando esa banda ancha. Si realmente tuviera tanto poder la mente, no estaríamos aquí cuestionándonos nada, no habría tantas personas cuestionándose cosas, buscando soluciones, buscando estar mejor. Esa conciencia, ese amor, ese corazón está buscando. Viene la imagen de una carretera y de repente hay una fisura y sale una pequeña hoja. La vida busca cualquier rincón para poder florecer. Aunque la mente, el odio, la separación esté ahí, siempre hay un rayo de luz. El trabajo que tenemos que hacer, esto es como la metáfora, tengo dos lobos en mi interior, ¿y quién va a ganar? Y dice el maestro, bueno, pues depende a quién alimentes. Vivimos en una sociedad que está alimentando el miedo, que está alimentando la separación, que está alimentando el odio. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer parar y alimentar a la otra parte, alimentar al corazón, al amor, a la compasión. Vivimos en un contexto que está invitando constantemente a que eso sea lo normal. Es difícil darnos cuenta que eso no es lo normal porque es lo que vemos. Invitación a vete dentro, cuenta que eso que tú ves fuera no es lo que realmente habita en ti. Por eso el ser testigo, porque cuando tú te separas de todo eso, te das cuenta que dentro de ti hay paz. Solo que te hacen creer que no, que ese es el estado natural del ser humano, estar en comparación, estar en lucha, buscando objetivos, tratando. Claro, cuando tú te separas de todo eso y te das cuenta que ese no es tu estado natural, entonces, claro, empiezas a cuestionar realmente eso. Se van construyendo esas capas y esas capas y esas capas que no nos permiten escuchar al corazón. Por eso pasan todas esas crisis en nuestra vida, situaciones, conflictos, porque es ese corazón tratando de dar luz y tratando de abrirse dentro de todas esas capas. Entonces, a pesar de la fuerza que tiene la mente, el miedo,
siempre hay esa parte, o sea, el corazón, el amor, la divinidad, siempre va a resurgir, siempre. Para quien lo quiera escuchar. Para yo entrar en el espacio del corazón y entrar en el espacio del amor, tengo que trascender el dolor. Entonces hay personas que no se sienten preparadas, no quieren sentir ese dolor y traspasar ese dolor. Y entonces prefieren quedarse, ¿no? Como decíamos en el capítulo anterior, prefieren comer un filete, aunque sepan que no sabe a nada, que comer comida real. ¿Por qué? Porque es lo que conocen, y entonces no quieren atravesar eso, ¿no? Porque se requiere valentía, se requiere coraje, se requiere confiar y tener fe en cruzar ese puente. Si algo hemos hablado a lo largo de todos estos cursos de lecturas y de lo que habla Bendita Vulnerabilidad, es la conciencia, es la divinidad, es la fe, ¿no? Entonces recuperar esa conciencia de Dios, de lo divino, para que nos atrevamos a cruzar el puente, ¿no? Porque sin esa fe se complica cruzar el puente y más cuando el puente se mueve. Pero si conectas con esa fe, con esa parte divina, hay algo que te dice confía, confía, confía. Entonces puedes atravesar el puente, ¿no? Pero sin esa fe, cruzar el puente es complicado, ¿no? Entonces, por eso en estos momentos se requiere mucho más que nunca la espiritualidad, como cada uno lo entienda, no la religión, sí la espiritualidad. Y es fundamental porque sin eso, como tú decías, es muy difícil llegar a cruzar el puente, escucharse y ver ese rayito de luz que está ahí. Hablas de ser testigo, ¿no? Es como ser el observador de un pensamiento, de una emoción. ¿Cómo podemos explicar a la gente la importancia de ser testigo? Es decir, yo puedo tener un pensamiento limitante, no voy a poder cambiar de trabajo porque tengo miedo, tal. Eso sería igual, no sé, un pensamiento. O una emoción puede ser, no sé, siento mucha rabia hacia esta persona, ¿sabes? O sea, explicar un poco la importancia de ser testigo. El ser testigo es la no identificación. Te viene un pensamiento y yo no soy ese pensamiento. Entonces lo que hago es, como yo no soy ese pensamiento, no soy este sentimiento, no soy esta emoción, observo qué es lo que me quiere decir, porque yo no soy, es el ser testigo. Si yo me identifico con ese pensamiento, yo digo, yo soy, tengo miedo, soy miedoso, soy miedosa, etcétera, etcétera. Entonces empiezo en ese círculo. Yo me cojo distancia y digo, tengo un pensamiento o ha aparecido un pensamiento y tengo miedo a enfrentar ese nuevo trabajo. Lógico, ¿quién no tendría miedo a salir de su zona conocida y emprender? Claro, la cuestión es que al yo separarme de eso, al no identificarme como yo soy la que tengo miedo, yo soy la miedosa, yo soy la rabiosa, yo soy... No, yo me separo de eso y observo. Cosas no han salido como yo quería, entonces siento ira y frustración. Sí, pero yo no soy esa ira y esa frustración. Y entonces observo que es lógico que sienta ira y frustración porque pensaba que una cosa iba a ser una manera y no de otra, pero al no alimentarlo, al estar desde esa distancia, se disuelve. Yo tengo un pensamiento, si yo me siento, si pienso, creo y siento que soy ese pensamiento, entonces ya es el pensamiento al que le estoy dando el poder. Entonces, cuando yo me separo, cuando yo no me identifico con eso, ese es el personaje, no soy yo en esencia. Y eso creo que es la gran diferencia. El ser testigo es como deja de identificarte de todo eso que estás teniendo, porque tú eres como una especie de robot, tu personaje es una especie de robot que está programado para tener toda esa, es decir, todo el contexto está diseñado para que tú tengas esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos de baja vibración, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que coger esa responsabilidad de separarte de ese robot, de ese personaje y observarlo. Pues cuando eso sucede o sea, es increíble porque te das cuenta de que tú dejas de sentir Ujú, absolutamente eso, te separas de ahí. ujú, Entonces, la clave del ser testigo podría ser una de ellas, el dejar ujú, de identificarte con eso que estás observando. ujú, Tú no eres el pensamiento, porque realmente cuando tú conectas con esa parte que tú eres, es donde aparece el silencio, aparece el vacío, porque las palabras están en la dimensión de la mente. ujú.
Están en total. la dimensión del ego y del personaje. Cuando tú entras en la dimensión del corazón, de la divinidad, de este campo de conciencia, entonces las palabras ya están en, o sea, es que no pertenecen a ese plano. El ser testigo Ujú, es dejar de identificarte con eso, ¿no? De repente estás teniendo un pensamiento de egoísmo. Claro, entras en lucha porque yo no puedo ser egoísta, porque soy una buena persona, porque entonces intento camuflar que he tenido un pensamiento egoísta, un pensamiento de lo que sea, ¿no? De envidia. Empiezo ahí en esa madeja. Sin embargo, yo cojo y veo un pensamiento egoísta, un sentimiento egoísta, un pensamiento de envidia, porque el ser humano es todo, es envidioso, es egoísta, es todo eso. Sí, 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 forma parte del ser humano, pero somos ser también. Entonces yo observo al humano, la característica del humano, observo sus pensamientos, observo sus sentimientos, pero yo no soy eso. Entonces ese sería un poco el ser testigo. Bueno, estás explicando un poco em, cómo, cómo hay que hacerlo, pero hacerlo supone, vamos a llamarlo desde esta dimensión, un gran esfuerzo. El intentar no identificarte con todo ello, al principio te supone una lucha contigo misma, una lucha bastante importante. Claro, si yo lo intento hacer desde la mente, va a haber lucha. Hay que hacerlo desde el cuerpo, desde el estar, desde la presencia, porque lo otro es lucha, genera pelea, o sea, es decir, es entre las diferentes partes de mi mente, diferentes partes de mi personaje, diferentes partes de mi ego, ¿no? Entonces, realmente el proceso se da cuando tú estás en el presente. Y es que además podríamos decir, es que es algo que sucede cuando tú entrenas esa capacidad de estar en presencia. Como dice Bendita Vulnerabilidad, gracias divinidad por hacerme consciente de mi incapacidad de ser testigo. Entonces yo me doy cuenta de que no soy capaz de ser testigo, yo me doy cuenta de que no soy capaz de desidentificarme de las cosas. Entonces entro en el cuerpo, entro a respirar, entro a estar en la presencia, a observar mi respiración, a estar en esa presencia y desde ahí, a medida que yo voy entrenando eso, va sucediendo. Desde la mente hay lucha, hay conflicto, porque son diferentes partes de mí que están enfrentadas. El ser testigo es desde este momento, desde el cuerpo, porque el cuerpo está aquí y ahora. Entonces, por eso al final todas las dinámicas, ya sea de movimiento, ya sea de diferentes tipos de meditación o de otras herramientas, siempre lo que te llevan es a sentir el cuerpo, sentir las sensaciones, observar, estar desde ahí, desde esta presencia del cuerpo, porque cuando yo estoy concentrada en observar mi cuerpo, entonces se produce esa separación. Desde la mente no se puede hacer. O sea, es decir, es un proceso mental y todo proceso mental genera ese enredo de la mente. Entonces, es meditar, estados meditativos, estados de presencia. Desde ahí deja de ser una lucha porque es algo que sucede. O sea, no es algo que nosotros realmente podamos hacer. Si es algo que nosotros nos podemos disponer a ello y entrenar esa disposición para que luego suceda de manera inmediata. Esto es como cuando tú repites un mantra, ¿no? Que lo tienes que repetir no sé cuántas veces, 10.000 veces, hasta adquirir el siri del mantra. Tú estás repitiendo un mantra de protección, el que sea. Tú lo repites tantas veces que como adquieres la cualidad de ese mantra. Entonces luego cuando hay una situación de peligro, te salta el mantra. Tú no vas buscando el mantra porque quizás tú no veas esa situación de peligro, pero aparece ese mantra. ¿Por qué? Porque te está diciendo, te tienes que proteger y entonces tú repites el mantra. Porque no es algo que tú generes, es algo que ya está en ti por ese entrenamiento. Entonces, cuanto más estemos en presencia, más estemos en conciencia, más capacidad, o sea, ese ser testigo sucede. No es algo que hagamos, sino es como decir, a más yo esté en estado de presencia, estado meditativo, en estado de contemplación,
que es simplemente, por ejemplo, paseando por la naturaleza, ¿vale? Que hemos hablado muchas veces. Mientras yo entrene eso, ese ser testigo sucederá de una manera mucho más extensa en tu vida y aprenderás a ver el personaje sin tú hacer nada, porque simplemente sucede. Y aquí hay una frase que es, de ti depende observarlo todo sin cambiar nada, solo estar ahí, viviendo lo que se da, tal y como se da. Y mágicamente la percepción de lo que sucede cambia, se desvanece, se diluye. Y yo creo que esto es una demostración de unidad, Mm, porque si no estamos separados. Al para- final es todo, es que lo hemos hablado muchas veces. Cuando tú estás en la observación y la contemplación, puedes ver todo. Y hay una frase Todo. que está al final del capítulo, cuando Sí, dejar de estar en el centro para sí. formar parte de todo, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros queremos Mm, estar en el centro, estamos desde el ego, estamos desde el personaje, es como todo se rodea, o sea, ¿no? Nos rodea, sí, nosotros somos el centro, nosotros somos el eje. Pero cuando tú ya. estás en ese estado de ser testigo, de observar, de percibir todo, Ujú, pues estás dentro. ujú, Es un ujú, poco el ser testigo, ¿no? Entender que formas parte de todo, ujú. que formas parte de la unidad, entonces ahí tú observas. Pero cuando tú estás en el centro, es como tú piensas que la vida gira en torno a ti, que la vida depende de ti. No, No es cierto, o sea, la vida no depende de ti, o sea, tú te vas y la vida sigue girando aunque tú te hayas ido. También ese estado, ¿no? de humildad y darte cuenta de que total. la vida existe independientemente de ti. Soltar esa carga egoica, ¿no? De que Total, soy total. importante, soy parte de la conciencia, soy un ser divino que forma parte de esa conciencia, que he venido a vivir una experiencia, entonces yo observo, soy testigo de lo que la vida me muestra para poder ser quien había elegido ser. Esta es la vida que en algún momento elegí y que la vida me está mostrando que tengo que vivirla. Entonces dejo de luchar y lo acojo. Es interesante vernos que somos un todo y lo que hemos dicho muchas veces, el otro no existe. O sea, el todo, de la unidad de todo. O sea, Al formar parte de todo, no, el otro no existe porque solamente existe la unidad. a mí me sigue costando, pero me parece súper interesante porque yo, por ejemplo, lo he podido experimentar en mí, es decir, verme como un todo, y cuando digo verme como un todo es ver la persona que puede ser amorosa, pero también rabiosa, la persona que puede ser capaz de empatizar, la persona que puede ser capaz de hacer un juicio. Lo hemos dicho muchas veces, todos podemos llegar a matar, o sea, esto es fuerte, ¿no? Pero cuando yo he visto todo eso en mí y cuando yo he visto todo eso en los demás, o sea, desaparece el tema de ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos, bueno, malo. Es que me parece una reflexión súper interesante, pero es el tema del espejo, el tema del otro y de toda la unidad es difícil de explicar. Cuando tú empiezas a observar, empiezas a ver que no hay diferencias, ¿no? Realmente entre ninguno. O sea, si nos manifestamos de diferente manera, diferente forma, tenemos diferentes cargas, al final te das cuenta de que todos formamos parte del juego. Creemos que tenemos que luchar y enfrentarnos entre nosotros, pero la lucha realmente es interna, tensión de Total. realmente cómo funciona el juego. Cuando tú te distancias del personaje que has Ujú, elegido, del avatar que has ujú. elegido, y tomas distancia, entonces te das cuenta del juego. Te das cuenta que todo el mundo está jugando al mismo juego y que tú formas parte de una unidad. Entonces, cuando tú te das cuenta que formas parte de una unidad, es que solo estás tú, porque todo lo demás es la proyección de tu propio juego. Porque hay otra Total. persona que está en la proyección de su propio juego. Entonces, cuando tú realmente tomas distancia, entonces puedes ver el juego, pero ya no lo ves desde la mente, que es el avatar el que está jugando. Tú lo ves desde otro lugar. Y entonces, al estar desde otro lugar, las reglas del juego cambian. Pero no es que tú las cambies,
Total. sino que cambian porque tú ya estás viendo, por decirlo de alguna manera, los hilos, ¿no? Los hilos de todos esos condicionamientos, todos esos miedos, todas esas creencias se disuelven porque tú ya estás viendo la programación. Cada uno tiene que hacerse responsable de su juego. Cuando tú estás fuera responsabilizando a los demás, Ujú. no puedes jugar la partida. Total. La única manera de jugar la partida es tomar distancia de tu avatar, ser consciente de quién eres en realidad Ujú. y disponerte el comprometerte a estar el mayor tiempo posible en ese estado de presencia. Y Total. desde ahí que suceda lo que tenga que suceder. Qué bonito sería que dentro de nosotros encontrásemos ese botón, ¿no? Que nos pusiera en modo corazón, en modo corazón. Es decir, no hay ni buenos ni malos, ni arriba ni abajo, sino que es todo, todo unidad. Quitar toda razón, quitar toda mente, quitar todo para llegar a la unidad, a ser uno, porque en la unidad no hay separación, no hay, no hay distancia de nada, o sea, todo está aquí y ahora. Hay dos cosas. Una por una parte, si fuera a apretar un botón, este juego sería aburrido, ¿no? O sea, realmente venimos a experimentar el juego, ¿no? A Sí. experimentar el juego, a darnos cuenta de ello y a controlar, ¿no? Y llevar las riendas del juego a nuestro favor y desde el lugar del corazón. Entonces, y muchas veces pensamos, ¿no? Jo, qué difícil, ¿no? Cuántos obstáculos. Hemos decidido vivir esa experiencia, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que después de muchos, ¿no? De intentar y no pasar al siguiente nivel, pues te cansas, ¿no? Y decías, jo, podría ser un poquito más fácil, ¿no? Pero Mm. bueno, al final forma parte de ese juego. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, planteas el hecho del juicio, o sea, la mente la necesitamos. Sí, pero conectada al corazón, como has dicho antes, o el corazón conectado a la mente, a eso es lo que necesitamos. Realmente no es algo que nosotros tengamos que hacer, que quitar eso. No hay que quitarlo, o sea, es que nunca lo vamos a poder quitar, ¿vale? O sea, no podemos quitar esos pensamientos. Nuestro trabajo es ser testigo, nuestro trabajo es estar en presencia. No tenemos que quitar nada porque todo en el universo está diseñado de manera perfecta. Entonces, cuando nosotros intervenimos, lo estamos modificando. Pero, ¿cómo vas a modificar algo hacia el estado del ser, al estado del amor, si yo no estoy en ese estado del amor? Entonces, no tengo que hacer nada o cambiar nada. Solo tengo que observar lo que se está dando para que desde ese lugar, desde esa conciencia, sea la divinidad, sea Dios quien haga el cambio. Nosotros no lo hacemos, nosotros no podemos quitar esa serie de pensamientos. Nosotros es ser testigo, ser consciente, contemplar esa serie de pensamientos es como decir, estoy viendo esto, y entonces coge el universo y dice, conciencia, hay un pensamiento de no sé qué tal. El ser humano no tiene esa capacidad. Hay mucha falsedad en el sentido, ¿no? De que si tú haces esto, vas a controlar la mente, te vas a quedar en blanco, te va a no sé qué, te no sé cuánto. No. Eso no es una capacidad, una cualidad del ser humano. Es una cualidad divina. El poder desprogramarse es una cualidad divina. Nosotros y nosotras lo único que vamos a hacer es ponernos a disposición, abrirnos, ser testigo y contemplar a eso, o sea, ser consciente de eso para que sea lo divino quien realmente se encargue de transmutarlo. Mm. O sea, es ser consciente. Desde la mente no podemos quitar nada, no, ni es como yo me dispongo a ser ese testigo, a estar desde ese espacio de contemplación, de presencia, desde ahí observo, tú lo has dicho, sin razón, sin juicio. Ahora de Mm. repente, esto está mal, lo quito. No, porque yo no soy el ser divino. Forma parte de esa divinidad, pero yo no tengo esa potestad. Esa potestad la tiene lo divino. Entonces yo ahora ese divino me está disponiendo a que lo vea, lo veo, lo observo.
Eh, Incluso observo si estoy juzgando eso o no estoy juzgando eso. Ya está. mm, Ya está. Eso es ya. ser testigo, porque nosotros realmente no podemos quitar nada cuando estamos en el avatar. Cojo esa distancia y entonces le dejo espacio a lo divino a que haga su trabajo, que es su trabajo. Ni el mío, ni el tuyo, ni nadie. Es el trabajo de lo divino. Es ser consciente. Ser testigo sería como ser consciente, tomar conciencia, separarte, darte cuenta de ese humano, del ser. Entonces ya la divinidad hace lo que considere en ese momento. Podríamos decir, como para cerrar este capítulo hoy, este capítulo de ser testigo de bendita vulnerabilidad, que es ser testigo es tomar conciencia del ser humano que somos, que desde la mente no podemos cambiar nada, desde el programa, desde el condicionamiento, sino Ujú. que desde ese estado de presencia, de observación, de contemplación, de disposición a lo divino, a la fe, a la confianza, es donde realmente las cosas se transmutan, las cosas se transforman gracias a esa divinidad, gracias a esa conciencia. Ese es nuestro trabajo realmente de ser testigo. El disponerme, el dejar de identificarme con esa mente, con esas emociones, con esos sentimientos y ponerme en esa disposición, en esa apertura del corazón, de abrirme para que la divinidad se encargue de sanar aquello que tiene que ser sanado. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Date ese espacio de ser testigo, de contemplar, de estados de presencia, porque es un entrenamiento. Y a medida que lo vayas entrenando, aparecerá de manera natural, o sea, empezarás a ver ese avatar, ese personaje y verás la distancia que hay, ¿no? Y ese es el entrenamiento y ese es para formar parte de esa unidad que realmente somos y romper de alguna manera las reglas del juego de la mente y del personaje. Así que muchas gracias, Yorcha, muchas gracias, Oyana. Y nada, aquellas personas que hayáis visto este capítulo, darle like si os ha gustado, comentar, compartir, suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo. Agur. Ahora. Nos enseñaron que ser fuertes era no llorar, que mostrar el alma era un signo de debilidad. Fue en mi grieta donde encontré la luz. Fue cuando me rompí, cuando comencé a crecer. Porque la vulnerabilidad no es un error. Es el lenguaje con que el alma se comunica con lo divino. La herida no te aleja de Dios, te conduce a Él. Este libro no habla de ser invencible, sino de recuperar la fe. Cuando te atreves a ser vulnerable, la fe deja de ser una idea y se convierte en realidad. Este libro es un ejercicio terapéutico en el que pongo palabras a algunos de mis fantasmas, en el que desnudo parte de mi alma frente a ti. Espero haberlo hecho con el cuidado, la sensibilidad y la ternura suficientes para generar en ti la necesidad de hacer lo mismo, de que seas sincera
contigo misma, contigo mismo.